En esta ocasión desarrollaremos la guía número 26 de la subproblemática 4. El contenido será tejido nervioso. Los objetivos que desarrollaremos son: el general, analizar el tejido nervioso con sus características, componentes, clasificación y función. Y los objetivos específicos: el primero, describir la organización del sistema nervioso; segundo, enumerar las 3 funciones básicas del sistema nervioso; tercero, comparar las características histológicas y las funciones de las neuronas y de la neuroglia; y el cuarto, distinguir entre la sustancia gris y la sustancia blanca celular del tejido conectivo y las funciones de cada tipo de célula. En las generalidades del sistema nervioso, tanto el sistema nervioso como el endocrino tienen el mismo objetivo, que es conservar las condiciones controladas dentro de los límites que mantienen la vida. El sistema nervioso se encarga de regular las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante impulsos nerviosos. También tiene a su cargo nuestras percepciones, nuestras conductas y recuerdos, y es el encargado de iniciar todos los movimientos voluntarios. La organización del sistema nervioso, con un peso de solo 2 kilogramos, eso significa alrededor del 3% del peso corporal total. El sistema nervioso es uno de los más pequeños, pero sin embargo es de los más complejos entre los 11 sistemas y aparatos del cuerpo. Esta red intrincada de miles de millones de neuronas está organizada en 2 subdivisiones principales, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se localiza en el cráneo y este contiene unos 100.000 millones de neuronas. Y la médula espinal está conectada con el encéfalo a través del foramen magno del hueso occipital. Esta está rodeada por los huesos de la columna vertebral. La médula espinal contiene unos 100 millones de neuronas. El sistema nervioso central procesa diversos tipos de información sensitiva aferente y también es la fuente de los pensamientos, de las emociones y de los recuerdos. También la mayoría de impulsos nerviosos que estimulan a los músculos para que se contraigan y a las glándulas para que aumenten su secreción se originan en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico está formado por todo el tejido nervioso que se encuentra fuera de la médula espinal. Los componentes del sistema nervioso periférico incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Un nervio es un haz de cientos de miles de axones que se encuentran por fuera del encéfalo y la médula espinal. Nosotros tenemos 12 pares de nervios craneales que emergen del encéfalo y 31 pares de nervios espinales que emergen de la médula espinal. Cada nervio sigue un camino definido e inerva una región específica del cuerpo. Los ganglios son pequeñas masas de tejido nervioso que están constituidos por los cuerpos celulares de las neuronas. Estos están localizados fuera del encéfalo y fuera de la médula espinal. Están íntimamente asociados a los nervios craneales y espinales. Tenemos los plexos entéricos, que son redes extensas de neuronas que están localizadas en las paredes de los órganos del tubo digestivo y se encargan de ayudar a regular el aparato digestivo. Tenemos los receptores sensoriales, que se refieren a una estructura del sistema nervioso que controla los cambios en el medio ambiente externo o interno, como por ejemplo los receptores del tacto en la piel, los fotorreceptores del ojo y los receptores olfatorios en la nariz. El sistema nervioso periférico puede subdividirse a su vez en sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo o sistema nervioso entérico. Los vamos a identificar con las siglas a cada uno: sistema nervioso somático como SNS, sistema nervioso autónomo como SNA y sistema nervioso entérico como SNE. El sistema nervioso somático consiste primero, en neuronas sensitivas que transmiten la información desde los receptores somáticos de la cabeza, la pared corporal y los miembros, y desde los receptores para los sentidos especiales de la visión, audición, gusto y olfato hacia el sistema nervioso central. Y segundo,
consiste en neuronas motoras que conducen impulsos desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos solamente. Como estas respuestas motoras pueden ser controladas conscientemente, entonces se considera que el sistema nervioso somático tiene una acción voluntaria. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Este está formado primero por neuronas sensitivas que transportan información proveniente de los receptores sensitivos autonómicos localizados principalmente en órganos viscerales como el estómago y los pulmones hacia el sistema nervioso central. Y segundo, está formado por neuronas motoras que conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Dado que estas respuestas motoras no están normalmente bajo control consciente, entonces la acción del sistema nervioso autónomo se considera involuntaria. La zona motora del sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas que son la división simpática o sistema simpático y la división parasimpática o sistema parasimpático. Son pocas las excepciones que tienen, pero los efectores están inervados por ambas divisiones y habitualmente estas ejercen acciones completamente opuestas. Por ejemplo, las neuronas simpáticas aumentan la frecuencia cardíaca o suben las pulsaciones, como dice la gráfica. Y las neuronas parasimpáticas se encargan de reducirlas o ralentizar las pulsaciones. Generalmente, la división simpática ayuda a la ejecución de las acciones de emergencia, las llamadas respuestas de lucha y huida, y la división parasimpática es la que tiene a su cargo las actividades de reposo y de digestión. Luego tenemos el funcionamiento del sistema nervioso entérico, que se refiere específicamente al cerebro visceral. Este tiene una acción involuntaria. Antes se consideraba que era parte del sistema nervioso autónomo y contiene más de 100 millones de neuronas que están situadas en los plexos entéricos y se distribuyen a lo largo de la mayor parte del tubo digestivo. Muchas de las neuronas que están localizadas en los plexos entéricos funcionan hasta cierto punto en forma independiente del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso central. Las neuronas sensitivas que encontramos en el sistema nervioso entérico son las que se encargan de monitorizar los cambios químicos que se producen en el tubo digestivo y también la distensión de sus paredes. Las neuronas motoras entéricas son las que coordinan la contracción del músculo liso del tubo digestivo y estimulan la progresión del alimento a lo largo de él. Regulan las secreciones de los órganos digestivos como el ácido gástrico y la actividad de las células endócrinas del aparato digestivo, que son las que secretan las hormonas. El sistema nervioso lleva a cabo muchas tareas complejas. Nos permite percibir diferentes olores, hablar y recordar hechos pasados. También nos proporciona señales que controlan los movimientos del cuerpo y se encargan de regular el funcionamiento de los órganos internos. Estas actividades diversas pueden ser agrupadas en tres funciones básicas del sistema nervioso: la sensitiva o aferente, la integradora o de reposo y la motora o eferente. En cuanto a la función sensitiva, en esta los receptores sensitivos detectan los estímulos internos, como el aumento de la tensión arterial, y los externos, como el estímulo que produce una gota de lluvia cuando cae sobre el brazo. Luego esta información sensitiva es transportada hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los nervios craneales y espinales. En cuanto a la función integradora, en esta el sistema nervioso procesa la información sensitiva, analizando y tomando decisiones para efectuar las respuestas adecuadas, y esta actividad es conocida como actividad de integración. Y la función motora, que en esta, una vez que la información sensorial ha sido integrada, entonces el sistema nervioso puede generar una respuesta motora adecuada activando los efectores, que serían los músculos y las glándulas, a través de los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces la estimulación de los efectores produce una contracción del músculo o estimula una glándula para que aumente su secreción. Las tres funciones básicas del sistema nervioso, que dijimos que eran
La sensitiva, la integradora y la motora se pueden poner en evidencia, por ejemplo, cuando usted responde su teléfono celular después de escuchar que suena. Primero, el sonido del teléfono sonando estimuló los receptores sensoriales de sus oídos, que sería la función sensitiva. Luego, esta información auditiva se transmite posteriormente a su encéfalo, donde es procesada y se toma la decisión de responder el teléfono, que sería la función integradora. Y luego el encéfalo estimula entonces la contracción de músculos específicos que permiten tomar el teléfono y presionar el botón apropiado para responder, que entonces esta sería la función motora. La histología del tejido nervioso. El tejido nervioso tiene dos tipos de células, las neuronas y la neuroglia. Estas se combinan de distintas formas en diferentes regiones del sistema nervioso. Forman las redes de procesamiento complejo dentro del encéfalo y la médula espinal. Las neuronas también se conectan con todas las regiones del cuerpo, con el encéfalo y la médula espinal. Realizan la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso, como la sensación, el pensamiento, el recuerdo, el control de la actividad muscular y la regulación de las secreciones glandulares. Y como resultado de su especialización, estas células han perdido la capacidad para realizar divisiones mitóticas. En cambio, las células de la neuroglia son más pequeñas, pero superan en número a las neuronas, tal vez hasta 25 veces más. La neuroglia sostiene y nutre y protege a las neuronas. Además, mantiene el líquido intersticial que las baña y, al contrario de las neuronas, las células de la neuroglia se siguen dividiendo durante toda la vida. Si hablamos de las neuronas, al igual que las células musculares, las neuronas o células nerviosas, estas tienen excitabilidad eléctrica, que es la capacidad para responder a un estímulo y convertirlo después en un potencial de acción. Un estímulo es cualquier cambio en el medio que sea lo suficientemente importante para iniciar un potencial de acción. Un potencial de acción, o considerado también como un impulso nervioso, es una señal eléctrica que se propaga, o sea que viaja a lo largo de la superficie de la membrana plasmática de una neurona. Este se inicia y se desplaza por el movimiento de iones, como por ejemplo los de sodio y potasio, entre el líquido intersticial y el interior de la neurona a través de canales iónicos específicos en su membrana plasmática. Algunas neuronas son pequeñas y se propagan por impulsos nerviosos a corta distancia, a menos de 1 milímetro, puede ser dentro del sistema nervioso central. En cambio, hay otras que se encuentran entre las células más largas del cuerpo. Por ejemplo, las neuronas motoras que nos permiten mover los dedos de los pies se extienden desde la región lumbar de la médula espinal, justo por encima del nivel de la cintura, hasta los músculos de los pies. Tenemos otras neuronas sensitivas que son incluso más largas, como las que nos permiten percibir si una pluma nos está tocando los dedos del pie. Estos se extienden desde el pie hasta la porción más baja del encéfalo, y los impulsos nerviosos recorren estas grandes distancias a velocidades que van desde 0.5 hasta 130 metros por segundo. Casi todas las neuronas tienen 3 partes constitutivas: un cuerpo celular, las dendritas y un axón. El cuerpo celular, también conocido como pericarión o soma, contiene el núcleo rodeado por el citoplasma, en el que se hallan los típicos orgánulos celulares como los lisosomas, las mitocondrias y el complejo de Golgi. Los cuerpos celulares de las neuronas también contienen ribosomas libres y condensaciones del retículo endoplasmático rugoso denominadas cuerpos de Nissen. En el citoesqueleto se encuentran las neurofibrillas, que están compuestas por haces de filamentos intermedios que le dan forma y soporte a la célula, y los microtúbulos, que participan en el movimiento de materiales entre el cuerpo celular y el axón. Si nos referimos a fibra nerviosa, ese es un término general con el que se le designa a cualquier proyección que emerge del cuerpo de una neurona. Y la mayoría de las neuronas tiene 2 tipos de prolongaciones, que son las dendritas y el axón. Las dendritas, estas conforman la porción receptora o de entrada de una neurona.
Las membranas plasmáticas de las dendritas y los cuerpos celulares contienen numerosos sitios receptores para la fijación de mensajeros químicos provenientes de otras células. Estas habitualmente son cortas, aguzadas y presentan múltiples ramificaciones. Su citoplasma contiene cuerpos de níquel, mitocondrias y orgánulos. Y el axón de una neurona es el que se encarga de propagar los impulsos nerviosos hacia otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Esta es una proyección cilíndrica larga y fina que generalmente se une con el cuerpo celular en una elevación cónica denominada cono axónico. Un axón contiene mitocondrias, microtúbulos y neurofibrillas. Como no presenta retículo endoplasmático rugoso, este no puede realizar la síntesis de proteínas. Y su citoplasma se denomina axoplasma, que está rodeado por una membrana plasmática conocida como axolema. El lugar de la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula efectora se le llama sinapsis. Aquí podemos observar nosotros una neurona con una célula. Aquí observamos la membrana celular y el lugar en el que se une la neurona con la célula, que se le conoce como sinapsis. Un neurotransmisor es una molécula liberada desde una vesícula sináptica que excita o inhibe otra neurona, una fibra muscular o una célula glandular. Muchas neuronas presentan 2 o incluso 3 tipos de neurotransmisores, cada uno con diferentes efectos sobre las estructuras postsinápticas. Existen 2 tipos de sistema de transporte que conducen sustancias desde el cuerpo o soma de la célula hasta los axones terminales y desde estos hacia el cuerpo celular. El sistema más lento, que traslada estas sustancias aproximadamente a 1 a 5 milímetros por día, se denomina transporte axónico lento. Este sistema solo transporta el axoplasma en una dirección, desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. Es el encargado de abastecer de axoplasma nuevo a los axones que están en desarrollo o en regeneración y los repone en los axones en crecimiento o en los ya maduros. Tenemos el transporte axónico rápido, que es capaz de conducir sustancias a una velocidad de 200 a 400 milímetros por día. Este utiliza proteínas que funcionan como motores para movilizarlas a lo largo de la superficie de los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. También conduce materiales en ambas direcciones, desde el cuerpo celular y hacia él. El transporte axónico rápido, que ocurre en dirección anterógrada, o sea, hacia adelante, este conduce orgánulos y vesículas sinápticas desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. Aquel que se produce en dirección retrógrada, o sea, hacia atrás, este conduce las vesículas de la membrana y otros materiales celulares desde los axones terminales hacia el cuerpo celular, para que sean degradadas o sean recicladas. La diversidad estructural de las neuronas. Las neuronas presentan una gran diversidad de formas y de tamaños. Por ejemplo, sus cuerpos celulares tienen un diámetro que va desde los 5 micrómetros, ligeramente menor que el tamaño de un eritrocito, hasta los 135 micrómetros, que son lo suficientemente grande como para ser percibido apenas por el ojo humano. El patrón de ramificación de las dendritas es variado y distintivo de cada clase de neurona en los diferentes sectores del sistema nervioso. Unas pocas neuronas pequeñas carecen de axón y muchas otras tienen axones muy cortos o muy largos, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Para clasificar las diferentes neuronas que se encuentran en el cuerpo, se utilizan sus características funcionales como las estructurales. Vamos a determinar ahorita la clasificación estructural. Las neuronas se clasifican en cuanto a su estructura según el número de prolongaciones que afloran de su cuerpo celular, en unipolares, bipolares o multipolares. Las neuronas multipolares
tienen generalmente varias dendritas y un solo axón. La mayoría de las neuronas situadas en el encéfalo y en la médula espinal son de este tipo, como todas las neuronas motoras, que vamos a ver más adelante. La neurona motora, la neurona piramidal y la neurona de Purkinje. Tenemos las neuronas bipolares, que estas tienen una dendrita principal y un axón. Estas se encuentran en la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Esta es una neurona retiniana y esta es una neurona olfativa. Y tenemos las neuronas unipolares, que estas tienen dendritas y un axón que se fusionan para formar una prolongación continua que emerge del cuerpo celular. Estas neuronas se denominan más adecuadamente como neuronas pseudounipolares, ya que comienzan en el embrión como neuronas bipolares. Las dendritas de la mayoría de las neuronas unipolares funcionan como receptores sensoriales que detectan un estímulo sensitivo como tacto, presión, dolor o estímulos térmicos. Los cuerpos celulares de la mayoría de las neuronas unipolares están localizados en los ganglios de los nervios craneales y espinales. La clasificación funcional de las neuronas. En cuanto a su función, las neuronas se clasifican según la dirección en la que se transmite el impulso nervioso o potencial de acción con respecto al sistema nervioso central. Se dividen en neurona sensitiva o aferente, neurona motora o eferente y la interneurona o neurona de asociación. La neurona sensitiva o aferente, estas contienen receptores sensitivos en sus extremos distales o dendritas. Estas se localizan inmediatamente después de los receptores sensitivos, que son células separadas. Una vez que el estímulo adecuado activa un receptor sensitivo, la neurona sensitiva produce un potencial de acción en su axón y este es transmitido en el sistema nervioso central a través de los nervios craneales o espinales. La mayoría de las neuronas sensitivas tiene una estructura unipolar. Luego tenemos las neuronas motoras o eferentes, que estas son las que transmiten los potenciales de acción lejos del sistema nervioso central hacia los efectores, o sea, los músculos y glándulas, en la periferia, en el sistema nervioso periférico, a través de los nervios craneales y espinales. Las neuronas motoras tienen una estructura multipolar. Y tenemos las interneuronas o neuronas de asociación, que estas se localizan fundamentalmente dentro del sistema nervioso central, entre las neuronas sensitivas y motoras. Las interneuronas integran o procesan la información sensitiva entrante proveniente de las neuronas sensitivas y luego producen una respuesta motora al activar las neuronas motoras adecuadas, y la mayoría de las interneuronas tienen una estructura multipolar. O glía representa alrededor de la mitad del volumen del sistema nervioso central. Esta participa activamente en las actividades del tejido nervioso. Las células gliales tienen menor tamaño que las neuronas, pero son entre 5 y 25 veces más numerosas. A diferencia de las neuronas, las células gliales no generan ni propagan potenciales de acción y se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso ya maduro. En el caso de una lesión o una enfermedad, la neuroglia se multiplica para rellenar los espacios que anteriormente ocupaban las neuronas, como por ejemplo los tumores encefálicos derivados de la glía, denominados gliomas. Estos tienden a ser muy malignos y a crecer con gran rapidez. De los 6 tipos de células gliales, 4, los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células ependimarias, se encuentran solo en el sistema nervioso central. Los otros dos tipos de células, que serían las células de Schwann y las células satélites, esas las encontramos en el sistema nervioso periférico. Las células de la neuroglia del sistema nervioso central pueden clasificarse según el tamaño, las prolongaciones citoplasmáticas y la organización intracelular en 4 tipos, como astrocitos, oligodendrocitos, microglia y células ependimarias. Hablando de los astrocitos, estas tienen forma de estrella con muchas prolongaciones celulares.
y son las más largas y numerosas de la neuroglia. Existen dos tipos de astrocitos: los astrocitos protoplasmáticos, que tienen gran cantidad de prolongaciones cortas y ramificadas y se encuentran en la sustancia gris, y los astrocitos fibrosos, que tienen gran cantidad de largas prolongaciones no ramificadas y se localizan principalmente en la sustancia blanca. Las funciones de los astrocitos son contener microfilamentos que les dan una resistencia considerable y les permiten sostener a las neuronas, aíslan a las neuronas del sistema nervioso central de diferentes sustancias potencialmente nocivas en la sangre. Otra función es que en el embrión los astrocitos secretan sustancias químicas que aparentemente regulan el crecimiento, la migración y la interconexión entre las neuronas cerebrales. Otra función es que contribuyen a mantener las condiciones químicas propicias para la generación de impulsos nerviosos y desempeñan una función en el aprendizaje y en la memoria, por medio de la influencia que ejercen sobre la formación de la sinapsis. Los oligodendrocitos. Estas células se asemejan a los astrocitos, pero son más pequeñas y contienen menor cantidad de prolongaciones. Estas son las responsables de la formación y mantenimiento de la vaina de mielina que se ubica alrededor de los axones del sistema nervioso central. La microglia. Estas, como su nombre lo dice, son pequeñas y tienen delgadas prolongaciones que emiten numerosas proyecciones con forma de espinas. Estas cumplen funciones fagocíticas como los macrófagos de los tejidos, eliminan los detritos celulares que se forman durante el desarrollo normal del sistema nervioso y fagocitan microorganismos y tejido nervioso dañado. Y las células ependimarias. Estas células tienen forma cuboide o cilíndrica y están distribuidas en una monocapa con microvellosidades y cilios. Tapizan los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Las células ependimarias producen, posiblemente monitorizan y contribuyen a la circulación del líquido cefalorraquídeo y también forman parte de la barrera hematoencefálica. La neuroglia del sistema nervioso periférico. Esta rodea por completo los axones y los cuerpos celulares. Los dos tipos de células gliales que se hallan en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann y las células satélite. Las células de Schwann rodean los axones del sistema nervioso periférico, como los oligodendrocitos, forman la vaina de mielina que envuelve los axones. Cada célula de Schwann mieliniza un único axón. Una sola célula de Schwann también puede rodear 20 o más axones amielínicos y participan en la regeneración axónica, que se alcanza con más facilidad en el sistema nervioso periférico comparado con el sistema nervioso central. Las células satélite son células aplanadas que rodean los cuerpos celulares de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Dan soporte estructural y también regulan los intercambios de sustancias entre los cuerpos de las neuronas y el líquido intersticial. La colección de tejido nervioso. Los componentes del tejido nervioso se agrupan en distintas formas, como agrupaciones de los cuerpos de las neuronas, como haces de axones o como sustancia gris y sustancia blanca. En cuanto a las agrupaciones de los cuerpos de las neuronas, un ganglio está constituido por la agrupación de los cuerpos de células neuronales localizadas en el sistema nervioso periférico. Los ganglios se encuentran íntimamente asociados a los nervios craneales o espinales y, por el contrario, un núcleo es un conjunto de cuerpos de células neuronales que se localizan en el sistema nervioso central. En los haces de axones, un nervio es un haz de axones localizado en el sistema nervioso periférico. Los nervios craneales conectan el encéfalo con la periferia, mientras que los nervios espinales conectan la médula espinal con la periferia. Un tracto es un haz de axones localizado en el sistema nervioso central y los tractos interconectan las neuronas en la médula espinal y el encéfalo. Y en cuanto a la sustancia gris y la sustancia blanca está compuesta principalmente por axones mielínicos y le debe su nombre al color blanquecino de la mielina. La sustancia gris del sistema nervioso contiene los cuerpos celulares de las neuronas, dendritas, axones amielínicos, axones terminales y neuroglia.
Esta tiene un tinte grisáceo por los cuerpos de níquel, que le dan ese color y porque la mielina es escasa o nula en estas regiones. Tanto la sustancia blanca como la gris contienen vasos sanguíneos. En la médula espinal, la sustancia blanca envuelve un núcleo interno de sustancia gris y eso hace que dé una apariencia o una forma de una mariposa o de una letra H. Esto sería todo por esta guía. Quedamos pendientes de cualquier duda. Pasen feliz día.